tener en cuenta porque da datos, ¿no? Información, pero eso son datos, información que necesita ser interpretada, analizada y discernida también, ¿no? Creo que María Teresa pues, tendrá mucha más capacidad para lanzarnos interesantes interpretaciones, ¿no? Y después quisiera comentarles también, después de dar esos datos, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde probablemente vamos, ¿no? Si quieren saber exactamente a dónde vamos, ¿no? Pueden preguntarle a Ramsés, ¿no? Porque Ramsés es el que adivina y hace los pronósticos, ¿no? El resto de los mortales no tenemos la capacidad de adivinar el escenario futuro, ¿no? Ni con proyecciones, ni con datos, ni con nada, porque es difícil avisorar lo que puede suceder, pero sí podemos plantear algunos escenarios, ¿no? Bien, entonces voy a comentar, yo creo que tomaré unos 7 a 10 minutos para comentar algunos datos comparativos en realidad, ¿sí? Respecto de la anterior encuesta y respecto de la encuesta de hoy. Primero, una encuesta es una fotografía, nada más que eso, ¿no? No es información oficial, no es la verdad, pero nos ayuda a percibir por dónde evoluciona la tendencia y hacia dónde nos puede, cuáles probablemente van a ser los números el día 18 de octubre. Entonces, lo primero que es interesante ver es que quien está pensando votar por Chi, por Tuto, por Bayá, que no sabemos si podrá siquiera sacarse la foto por ADN, o por Feliciano Mamani, piense que no solo van a perder más votos, sino que van a perder la sigla, ¿no? Porque ninguno llega al 3% según esta encuesta. Y la ley establece que la organización política que no llega al 3% pierde su sigla, ¿no? Pierde y además creo que tiene que pagar platita, ¿no? Entonces, el doctor Chi parece que no se arrepiente, ni Tuto tampoco, pero no tienen muy buenos pronósticos. Las otras fuerzas políticas en carrera electoral, obviamente, son el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. En la encuesta de septiembre, el MAS tenía 29.2% de intención de voto y actualmente tiene el 33.6%. La variación es de 4.4%, ¿no? Ha subido 4 puntitos. Mientras que Comunidad Ciudadana tenía 19% en septiembre y hoy en la encuesta refleja un 26.8% a nivel Bolivia. Ha subido casi 8 puntos, 7.8%. ¿no? Y Creemos partía con un 10.4%, siempre en la encuesta de Tu Voto Cuenta, y actualmente tiene el 13.9%, casi 14%. Ha subido un 3.5%. Primera conclusión con los datos, con los números, es que quien más ha subido en estas 3 semanas es Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con casi un 8%. El MAS tiene poco más de la mitad de eso, ¿no? Obviamente esto tiene que ver, y eso muestra también una nota de prensa de Jubileo, de Tu Voto Cuenta, que la bajada de la candidatura de Áñez ha beneficiado más a Mesa que al MAS, ¿no? Sin embargo, ha beneficiado de algún modo también a Camacho. Tal vez alguien se decidió por Arce, ¿no? Y además, aquí hay otro tema interesante a ver, es el tema de los nulos, blancos e indecisos.
porque el porcentaje de indecisos prácticamente se mantiene, está en torno al 10%. Antes era el 9.8% y hoy es el 9.9%, o sea que hay un poquito más de indecisos en realidad. Pero casi el 10% de gente no sabe todavía o no quiere decir por quién votar, ¿no? En cambio, en los nulos ha variado porque la primera encuesta daba un 10.6% y ahora solamente es un 6.3%. Mientras que en los blancos son prácticamente iguales, están en torno a 7%, ¿no? Pero sumado todo eso, todavía es un bolsón de gente que aún puede cambiar su voto, ¿no? No está tan definido el tema. Entonces hay un 10% que todavía queda por definir. Respecto de los otros, Xi ha dado la vuelta a sus números, porque tenía un 3.2%, o sea, mantenía la sigla, pero ahora tiene un 2.3%. Y Tuto también ha tenido un bajón, ha bajado la mitad prácticamente, de un 2% a un 1.1%. Bueno, estos son datos, ¿no? Ya digo, María Teresa probablemente tiene mucha más capacidad en el análisis y la valoración de estos datos. Me detengo en otros dos componentes más, y es a nivel de departamentos, ¿sí? El MAS tenía, la primera encuesta, 6 departamentos en los que ganaba, y los otros 3 estaban divididos 1-1-1. Uno para Mesa, uno para Camacho y uno para Áñez. Mientras que ahora están 4 para Arce, 4 para Mesa y 1 para Camacho, que obviamente es Santa Cruz. Ahora fíjense que las diferencias porcentuales entre Arce y Mesa en estos departamentos en los que Mesa ha subido, ¿no? Ha conseguido estar en el primer lugar, son diferencias exiguas, ¿no? 1%, 2%, poco más del 3%, ¿no? No son todavía diferencias significativas en las que se pueda decir, bueno, ya efectivamente hay una plaza más en la que podría ganar Mesa. El Beni, que era de Áñez, ahora sería de Mesa, ¿no? Un dato que no aparece, o sea, por lo menos hasta ahora no ha salido, aunque busquen en la página web de Tu Voto Cuenta, es que la encuesta se hizo considerando a Áñez todavía, ¿no? No como candidata, sino que es, digamos, como que aparecía en la plantilla, ¿no? Por la decisión del Tribunal Electoral de que no anuló la franja, ¿no? Está en las papeletas, y porque probablemente el día de la votación habrá gente que, o por anular su voto, o por lo que quieran, o porque realmente cree todavía que Áñez está en carrera, va a votar por Áñez, ¿no? Y eso, aunque compute para los votos nulos, ¿no? Bueno, está ahí la expresión en el voto, ¿no? Curiosamente, en el reflejo de la actual encuesta, los nulos no han aumentado por eso, ¿no? Entonces, más bien han bajado. Entonces, habría que ver qué ha pasado ahí porque no tengo la información de qué ha pasado. Y un tercer componente es la composición del voto según urbano-rural, porque hay un dato muy interesante proporcional, o sea, en porcentaje, no en números absolutos, porque sabemos que la población rural es comparativamente menor a la urbana. Las relaciones 70-30, ¿no? 70% de la gente vive en ámbitos urbanos, ¿no? Y solo el 30% en el ámbito rural. Pero
fíjense que en el ámbito urbano los números más o menos se mantienen. El MAS tenía 26, ahora tiene 28. Comunidad Ciudadana tenía un 20%, ahora tiene prácticamente un 29%. ¿no? Entonces, quiere decir que en las ciudades, sobre todo, se ha volcado un poco la votación hacia Mesa. En cambio, en el ámbito rural, Comunidad Ciudadana, que tenía 12, casi 13%, ahora tiene 16%, poca diferencia, mientras que el MAS tenía 38.5% y ahora tiene casi 52%. ¿no? Aquí hay una variación muy significativa, o sea, realmente significativa, aunque los datos de esta encuesta yo creo que en sus márgenes de error son bastante aceptables, ¿no? Están dentro de los parámetros que tienen que manejarse para que sean datos fiables. Entonces hay un número ahí muy llamativo porque prácticamente pasa del 40 al 50 y tantos. ¿no? Entonces quiere decir que la población rural en esta segunda encuesta está manifestando efectivamente que apuesta por el MAS. Bien, estos son datos que cada uno de ustedes también puede hacer sus propias reflexiones y análisis. Todo está en la página de Tu Voto Cuenta. Igual hay las noticias en la agencia de noticias, en Herbol, etc. Pero quisiera comentar ahora eso que les decía, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque una parte de lo que nos toca resolver en este mes son las elecciones, el nuevo gobierno, la composición del legislativo, pero hay otros aspectos que por muchas elecciones que hagamos, no los vamos a resolver ni ahora, en estos días, ni probablemente el próximo año. Y será una tarea dura, difícil, tanto del gobierno que llegue a consolidarse, a constituirse, como del legislativo, pero creo yo que también una tarea muy grande desde la sociedad. ¿De dónde venimos? Yo diría que venimos de unas situaciones duras, traumáticas, y que han dejado o han vuelto a abrir heridas profundas. ¿no? Y esto no tenemos que pasarlo así por el forro. ¿no? O sea, nos quedamos en la tapa de la consideración de los eventos y de los hechos del año pasado, y bueno, ya pasó, ¿no? Llamamos a nuestro ajayu por el miedo que tuvimos y se soluciona la cosa, porque realmente yo creo que hay problemas que se han desatado y se han abierto, se han reabierto, que nos va a tomar bastantes años más por solucionar. Porque venimos de una situación de conflictos y de convulsión y de fuerte enfrentamiento, confrontación entre grupos de la sociedad, sectores de la sociedad, ¿no? asusados por intereses políticos, naturalmente, que ha vuelto a abrir en nosotros pues, esos escenarios de confrontación racista, de confrontación regionalista y de confrontación, entre comillas, ideológica, ¿no? Que en el fondo es defender algunos intereses de poder, ¿no? que difícilmente se quieren cuestionar. Yo diría que lo que hemos vivido el año pasado ha significado que nos hemos hecho mucho daño como bolivianos, porque unos y otros, sea en el bando en el que han querido estar o posicionarse, unos y otros han lanzado bastantes objetos contundentes contra el otro, ¿no? Entre acusaciones, discursos, mensajes y agresiones también de índole física, ¿no? Por otro lado, estamos heridos porque se ha debilitado fuertemente esa confianza que es un valor ciudadano expresado en el voto.
yo creo que una gran parte de la ciudadanía que reaccionó el año pasado frente a los resultados fue porque vio traicionado su voto, de un lado y del otro, ¿no? O sea, tanto los que votaron por el MAS como los que votaron por Comunidad Ciudadana o por quien sea, porque vieron que ahí el fantasma del fraude o de la manipulación de ese voto había herido algo que es sagrado, ¿no? Y es la confianza que uno da a la institucionalidad democrática para que respete lo que yo he querido expresar, ¿no? Yo, individuo, y yo, colectivo social, ¿no? Entonces, esa desconfianza por el manejo del voto, ¿no? Por el irrespeto al voto, está presente, ¿no? O sea, y no es solo por el tema de instalar la tesis del fraude o, o exaltar eso, sino porque efectivamente algo ha pasado, llamémosle lo que le llamemos, algo ha pasado y eso, ¿sí? Eso que ha pasado ha significado que se rompa, ¿no? La capacidad de confiar en que las cosas que se pactan se cumplen, ¿no? Y eso obviamente tiene un antecedente mucho más grande, que ya todos probablemente hasta podemos estar aburridos, del 21F y todas esas cosas, ¿no? Fíjense que esas cosas suben la carga, acumulan rabia, molestia, lo que sea, y que en algún momento, como no logran expresarse por los canales que deberían darse, que sería la representación política, ¿no? Entonces en la sociedad explotan, ¿no? Explotan. Y entonces ahí tenemos que tener la capacidad, creo yo, de comprender las motivaciones, frustraciones y percepciones de distintos sectores, de distintos actores de este proceso. Porque podemos caer en la tentación de querer ver la realidad en blanco y negro, ¿no? Que es un discurso que ha querido posicionarse, ¿no? Es, ¿estás conmigo o contra mí? ¿No? Y entonces toda crítica a lo que yo pienso significa que estás contra mí, ¿no? Y toda aprobación a lo que yo digo quiere decir que estás conmigo. Sin embargo, yo creo que eso es ignorar que la realidad es bastante más compleja, ¿no? Es ignorar que efectivamente tenemos la capacidad de comulgar y de coincidir en percepciones con gente con la que no coincidimos en todo, pero podemos coincidir en algo, y a la inversa, ¿no? Entonces, todos estos sectores, actores, demandas e intereses están ahí y requieren, yo creo, un trabajo de reconciliación, ¿no? Porque hay rupturas, hay fracturas, hay asuntos que, ya digo, asuntos históricos que vuelven a emerger en la crisis, ¿no? De fracturas fuertes en nuestra sociedad, en nuestro país, otros más recientes, pero que están presentes y que no podemos ignorarlos, ¿no? Y termino diciendo hacia dónde vamos, ¿no? Aquí, ya les digo, el que tiene la respuesta es Ramsés, ¿no? Este sí que debe saber a dónde vamos a llegar, pero el asunto es la capacidad que tendremos como sociedad, la capacidad que tendrán las fuerzas políticas y la capacidad que tendrán las instituciones del Estado, que son las responsables de precautelar este proceso, de ser responsables, serios y maduros, ¿no? Frente a
a lo que tenemos que decidir y lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, las primeras preguntas son, ¿estarán los actores políticos dispuestos a respetar los resultados, los que haya? ¿Sí? Porque aparentemente todos han manifestado que sí. Unos han puesto ciertas condiciones, ¿no? Xi, por ejemplo, exaltado, decía que él no va a respetar en el fondo nada porque el MAS está en carrera electoral, ¿no? Porque no se ha anulado, no se ha pronunciado nada sobre su personalidad jurídica. Arce ha dicho que, bueno, si los resultados son los de las encuestas, prácticamente, ¿no? Entonces sí, ¿no? Eso sí valen, pero si no son los que han ido saliendo, entonces hay que estar atentos a qué puede pasar, ¿no? Otros han dicho, bueno, pues más o menos sí vamos a respetar, pero ya digo, eso, el interés político lastimosamente juega a lo suyo, pero para jugar a lo suyo usa a los otros, ¿no? Usa a sus bases, usa a sus sectores afines, usa al conjunto de instituciones que pueden responder al interés, ¿no? Y bueno, uno puede decir, esos son los juegos de la política y así sucede aquí en la China, con sus bemoles y sus diferencias, ¿no? Pero lo preocupante es que naturalicemos y nos parezca normal que para hacer política tengamos que deshacernos, que para hacer política, la del ciudadano común y la de los actores políticos y los actores sociales, implique que el discurso de odio, de revanchismo, de pelea, de confrontación, sea el que tenga la voz campante, ¿no? Y esto porque tiene que ver también que estamos, eso no es ningún misterio, ¿no? Estamos fuertemente polarizados, pues, ¿no? O sea, la sociedad, por el tema electoral y todo esto, está fuertemente polarizada y entonces hay grupos, no son todos, obviamente, ¿no? Pero probablemente son los que más chillan, los que más voz tienen, ¿no? Que son radicales por un lado y radicales por el otro, ¿no? Y bueno, el problema es que históricamente está demostrado que los extremos se juntan, ¿no? Y son esos extremos que por un lado y por el otro terminan teniendo la misma actitud y comportamiento de esto. Entonces, para finalizar, yo diría, sí toca una labor de reconciliación en el aspecto de que se tiene que volver y trabajar mucho en el ver al otro y vernos entre nosotros, primero como seres humanos y no como juguetes de la política. Porque si no, partimos desde nuestros posicionamientos, ¿no? Desde dónde estoy yo instalado ideológica o políticamente. Y eso no es que yo lo pueda separar, pero tengo que tener la capacidad y tenemos que tener la capacidad de subir una gradita y ver las cosas con cierta perspectiva. Porque si no, lo único que hacemos es reforzar nuestros propios convencimientos. Entonces, si yo creo que A es A, y por más que encuentre 3 o 4 personas que me digan que, bueno, es A con B y con C, y quiero mantenerme en eso y no existe el mundo fuera de eso, difícilmente encontramos posibilidades de abrirnos a otros espacios, a otras vivencias, experiencias. Entonces ahí hay una labor fuerte de reconciliación, de trabajo, de reconocernos como humanos, de reconocernos también como bolivianos y de que tenemos que generar los canales y las formas en las que nuestras disputas y nuestras desavenencias se pueden dialogar y no se van a llevar al terreno de la confrontación y de
del insulto, de la pelea. Entonces, para mí la preocupación está en quién, cómo, desde dónde nos ayuda a eso. Como creyentes, tendríamos que pensar también que el otro, la otra, por mucha visión suya política que tenga, ideológica puede ser, lo que sea, es también un hermano, una hermana, ¿no?, que comparte conmigo muchos dones dados por Dios y que no nos ayuda nada, pero nada, el que como creyentes simplemente aticemos cosas y echemos leña al fuego, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener capacidad de discernir las cosas, y ese discernimiento para mí, ¿no?, particularmente tiene que ver con eso que les decía, tomar perspectiva de las cosas, ¿no? No comprarse tanto el asunto que yo sea luego incapaz de escuchar al otro y de comprender sus razones, no porque luego las tenga que aceptar. Yo no tengo por qué cambiar, si quieren, de opinión política porque el otro me lance todo su discurso, ¿no? Pero sí tendré que escuchar y ver si eso hace eco en mí. Bueno, eso yo diría, ¿no? Creo que más que suficiente. María Teresa nos podrá ayudar, ¿no?, con una reflexión bastante más profunda. No sé si comienzo directo o... Sí, muchas gracias, Sergio. Tal vez podrías hacer una presentación de María Teresa para los que no la conocemos tanto. Sí, claro, con gusto, porque con María Teresa hemos coincidido de vez en cuando, ¿no?, en muchos espacios, ¿no? Bueno, esta mañana estábamos justo reunidos. María Teresa Segada, que vive en Cochabamba, es socióloga de profesión, pero también ha desarrollado sus estudios en ciencias políticas, el análisis político, y bueno, es autora de innumerables artículos y de textos, coautora de investigaciones, ¿no? Trabaja en la Universidad Mayor de San Simón, y yo creo que es una de las personas que con claridad ayuda a entender distintos escenarios que se dan en la sociedad y también en el mundo político, ¿no? Entonces, además en palabras sencillas, ¿no? Es que la capacidad que yo creo que tiene es sobre todo de traducir en conceptos y en una forma de expresar ciertas complejidades más teóricas incluso, para que el ciudadano no necesariamente experto o conocedor de estas tenga ese acercamiento, ¿no? Ella ha participado durante, yo creo que más de una década, ¿no?, en el Centro Cuarto Intermedio, ¿no?, cuando existía, en el equipo de reflexión, era la coordinadora, ha contribuido bastante a la revista Cuarto Intermedio también, ¿no?, en el equipo editorial, ya digo, es columnista en varios periódicos, autora de varias investigaciones, y además yo creo que ha participado también en muchos foros y espacios en los que la Compañía de Jesús o la vida religiosa le han invitado. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de dar alguna información y hacer un análisis sobre el escenario actual de Bolivia, y quizás, aunque no vamos a llamar a Ramsés, pero tratar de mirar un poquito y ciertamente no con mucho optimismo lo que se viene, ¿no? Tal vez va a haber un momento un poco complicado, pero bueno, habrá que evaluarlo. A ver, yo quisiera comenzar apoyándome en la presentación de Sergio, en la información que nos ha dado con la encuesta,
Yo también me voy a referir a las encuestas porque para nosotros son un instrumento muy valioso. Bueno, ¿en qué situación estamos en Bolivia en este momento, ¿no? Como todos ustedes saben, la elección que vamos a realizar el 18 de octubre, en realidad es una elección postergada de hace un año, ¿no? O sea, no tiene nada de novedoso en el sentido de acto electoral, porque la elección fallida del año pasado nos ha llevado a este momento, ¿no? Que tenía que haber sido en mayo, luego se volvió a postergar por temas de la pandemia y circunstancias políticas. Y bueno, recién un año después, casi un año exactamente, las estamos realizando. Tenemos mucha esperanza de que las elecciones vayan a, de alguna manera, ayudarnos a generar un escenario de encuentro. O sea, las elecciones en democracia normalmente son escenarios para resolver nuestras controversias, resolver nuestras diferencias de una manera pacífica a través del voto, ¿no? Para eso sirven en realidad las elecciones. Porque es natural que en las sociedades hayan fracturas, hayan tensiones, conflictos, que si no tienen una resolución pacífica con la que todos están o suelen estar más o menos, aunque la acepten a regañadientes, pero conformes, estos escenarios derivan en violencia, en enfrentamientos, como ha sucedido el año pasado. Si el año pasado se ha desencadenado todo este escenario tan triste de movilizaciones y de enfrentamiento entre bolivianos, ha sido porque el escenario electoral no fue el lugar donde debían haberse resuelto esta polarización y estas tensiones políticas que existían. Entonces la sociedad se ha ido a las calles, ¿no? Y en las calles han habido saldos muy duros de personas heridas, muertas, confrontadas, y que se han reavivado también problemas que ya parecía que estaban invisibilizados, como por ejemplo los temas de racismo y discriminación. Entonces es deseable que este escenario que nos toca vivir nos ayude a dar un paso. No va a resolver los problemas del país en absoluto. Lo que vamos a tener más bien después de la elección, si es que logramos un escenario concertado, es empezar recién un momento de transición política. O sea, recién vamos a empezar a reordenar un poco la política boliviana, empezar a pensar en el futuro, porque todo este tiempo no ha habido posibilidad de pensar en las cuestiones importantes. Si ustedes se fijan también esta elección, si es que han seguido algún debate o algunas entrevistas a los candidatos, no están tocando tanto los temas estructurales del país. Si escuchan a los candidatos, se están hablando más de las urgencias, que no es lo mismo lo importante que lo urgente. Lo importante está siendo como postergado y los candidatos están centrándose en las urgencias, que son las respuestas a todo este desastre que ha sucedido en Bolivia con la expansión de la pandemia, con la crisis económica, con los conflictos, con las grandes necesidades irresueltas, ¿no? Con la corrupción. Entonces los candidatos están intentando llegar a la gente a través de estas urgencias y necesidades tan básicas que tenemos todos los bolivianos en este momento, ¿no? Entonces, tampoco digamos, la política en ese sentido se ha vaciado de contenido, porque lo que dice un candidato es muy parecido a lo que dice el otro. Matices más, matices menos, unos dicen necesitamos una inyección de 6.000 millones de dólares, otros dicen no, yo voy a tratar de canalizar 8.000, el otro dice 11.000, pero están hablando de lo mismo. Todos se preocupan por la salud, todos se preocupan por los problemas educativos, pero no hay así distancias importantes entre ellos, ¿no? Salvo algunas notas disonantes que algunos candidatos le imprimen, ¿no? Que no hacen, digamos, la diferencia. Entonces, ¿qué está en disputa? Si uno dice, no está en disputa visiones de país, programas distintos entre los que podemos elegir los bolivianos, ¿qué se está disputando en esta elección? Y lo que se está disputando en esta elección es un tema de poder. Es, por una parte, en el caso del movimiento al socialismo, la insistencia en el continuismo, a pesar de este paréntesis que ha habido de este gobierno, y digamos, tal vez lo podemos llamar más que transitorio interino, de Yanine Áñez. El MAS está jugando el todo por el todo a la recuperación del poder, ¿no? O sea, volver a tomar sus espacios, y lo dicen además muy legítima y claramente ellos también, por un lado. Y
al parecer pretenden hacerlo ya sea por la vía regular, que sería participar en elecciones y respetar el voto, o por la vía de, si no están probablemente satisfechos con los resultados de la elección, es muy probable, muy altamente probable que ellos generen un escenario de convulsión social porque les interesa retomar, están muy impelidos a recuperar el poder. Entonces, también no estoy especulando, me estoy basando en declaraciones de los propios candidatos del MAS o dirigentes sindicales, por ejemplo, del denominado Pacto de Unidad, que en realidad ya no es el Pacto de Unidad, ¿no? El Pacto de Unidad fue aquel que nos llevó a la Asamblea Constituyente y era un instrumento muy legítimo. El que ahora llaman Pacto de Unidad en realidad es una alianza de organizaciones del MAS, de donde ya no participan los indígenas, la mayoría de las organizaciones indígenas del Oriente que están divididas, donde ya no participan una serie de dirigentes históricos del MAS que ya no están, ¿no? Entonces, bueno, el llamado Pacto de Unidad hoy ha anunciado que va a salir a las calles si es que no se respetaría la voluntad popular expresada en el voto por Luis Arce Catacora. Entonces, hay una apronte, pero no solamente en el caso del movimiento al socialismo, hay una apronte también en ciertos sectores sociales afines a una oposición que es muy diversa, ¿no? Me estoy refiriendo a los cívicos también están desacreditando al órgano electoral, están dudando de su credibilidad y también están diciendo vamos a hacer respetar nuestro voto. Entonces estamos en un momento verdaderamente crítico donde si no resolvemos a través del voto, si no respetan las organizaciones políticas el resultado de la elección, no tenemos plan B, o sea, no tenemos otra opción. Yo no me puedo imaginar otro gobierno transitorio o a las Fuerzas Armadas en el poder, o sea, esos son los escenarios menos deseables. Entonces, verdaderamente estamos depositando nuestra confianza en que se pueda resolver con que todos acepten el resultado de la elección, tengamos un nuevo gobierno que reordene el tablero político de Bolivia como primer paso. Y más adelante habrá que enfrentar los problemas más de fondo por los que atraviesa el país. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en ese escenario tan difícil se están realizando estas elecciones. ¿Y qué tenemos en las encuestas? Sergio nos hablaba ya de los datos más generales del país, ¿no? De cómo, digamos, está en todas las encuestas prácticamente como primera opción está el movimiento al socialismo, pero estar como primera opción no le garantiza ganar la elección, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente votación del 40% ni tiene la distancia exigida de 10 puntos, de 10% entre el primero y el segundo. No se está cumpliendo con eso, entonces es poco probable que gane alguno en primera vuelta. Las distancias entre uno y otro se han ido relativizando, en algunos momentos han sido de 9%, en las últimas encuestas son de 6 y pico por ciento entre MAS y Comunidad Ciudadana. En tercer lugar, estaba en algún momento la presidenta Yanine Áñez, la ex candidata, pero ese lugar de Áñez ha sido reemplazado ahora por Camacho, ¿no? Camacho que ha empezado a subir de una manera muy importante, pero solamente en Santa Cruz. Su voto realmente está restringido a Santa Cruz y a algunos departamentos de la Media Luna donde tiene, digamos, por ejemplo, en Santa Cruz tiene, en esta última encuesta de Tu Voto Cuenta, tiene 38, casi 40, casi 39% más bien, 38.8%, y tiene en los otros departamentos donde tiene algo de votación importante, son Beni, Pando y Tarija, donde tiene 19, 14, 10%. En los otros, sobre todo de Occidente, tiene votaciones muy bajas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es un candidato de Oriente, que es un candidato básicamente de Santa Cruz, ¿no? Que no tiene una representación nacional. Y más allá de cualquier subjetividad, también es un personaje que ha probablemente pensado que ser un líder momentáneo dentro de una crisis política lo iba a convertir automáticamente en un líder presidenciable. Y no es así la política, ¿no? No hay estos saltos a la piscina o al abismo sin red, ¿no? Entonces no significa que porque él entró con su Biblia al palacio, ¿no? Y hizo todo un acto simbólico de que él ha sido el que ha sacado a Morales, lo cual no es cierto, fue una anécdota en realidad lo que pasó con él, fueron otras las causas, sabemos todos,
pero él ha, digamos, capitalizado su candidatura a partir de esos eventos, ¿no? Utilizando, como ustedes saben también, la Biblia, los símbolos religiosos, su imagen de héroe, ¿no? De valiente. Entonces hay muchos elementos simbólicos alrededor de Camacho que han tenido una respuesta importante en Santa Cruz y, bueno, en algunos otros departamentos del país, ¿no? Pero su límite también está bastante claro, ¿no? No va a llegar de ninguna manera a estas alturas, como él mismo lo dice, no va a llegar a reemplazar a Mesa en el segundo lugar. Está muy lejos de hacerlo. Entonces, un poco lo que la oposición está pretendiendo ahora es que Camacho desista para poder lograr con mayor garantía enfrentar al movimiento al socialismo y evitar su retorno en el que está insistiendo al poder. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? También es bueno mirarlos un poco con un poco más tal vez de detenimiento en ciertos aspectos, ¿no? Lo primero es que el país está dividido. Si vemos departamentalmente, como decía Sergio, el país está dividido. 4 departamentos están apoyando mayoritariamente al MAS, 4 estarían apoyando mayoritariamente a Comunidad Ciudadana y 1 a Camacho, que obviamente es Santa Cruz. Pero cuando uno mira con más detalle los datos, se da cuenta que hay 2 departamentos donde la votación no va a cambiar, es contundente a favor del MAS, que son Cochabamba y La Paz. Hay 15 y 20% de distancia entre el primero y el segundo en estos departamentos, o sea, son departamentos, territorio prácticamente del MAS. Hay otros 2 departamentos, obviamente mucho más pequeños, donde Mesa es el ganador. Así no va a cambiar esa tendencia, que son Chuquisaca y Tarija, porque Mesa le gana al MAS con 18 y 17%. Es una distancia muy grande, no se va a poder revertir. Pero hay otros departamentos, los otros 4, donde las distancias no son tan grandes y pueden haber modificaciones. En Oruro y Pando, donde el MAS también está ganando, le saca 7% a Mesa, ¿no? O sea, eso quizás podría cambiar. Y en los otros 2 donde Mesa gana, que son Beni y Potosí, Mesa le está ganando al MAS por apenas 2% y en el otro caso 0.5%. O sea, es muy poquita la distancia. En estos 4 departamentos todavía hay cosas que pueden cambiar en los próximos días. Pero sin duda el departamento que está causando mayor disonancia en esta relación es Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, de pronto tan alto apoyo que se ha dado a Camacho genera todo un ruido en la elección porque es un candidato que ha surgido de la nada, digamos, ¿no? Y que no pretende desistir aparentemente en su postulación, no creo que lo haga. Y está, digamos, poniendo en riesgo para la oposición la posibilidad de frenar al MAS, ¿no? Y al MAS le resulta muy funcional su existencia porque divide a la oposición. Entonces, se ha generado este escenario que seguramente Yanine Áñez lo preveía y no sé por qué razones al final terminó renunciando y me pareció bien a la candidatura. Pero bueno, entonces ese es un poco el escenario, todavía muy vulnerable, porque como también nos señalaba Sergio en su exposición, si juntamos indecisos más blancos y nulos, que tienen sus diferencias, pero digamos, si sumáramos esa cantidad de personas, tenemos un 20% de bolivianos que todavía no tienen definido su voto por algún partido político, ¿no? O quieren votar en blanco o nulo porque están disgustados con la política, pero pueden cambiar de opinión o definitivamente son indecisos, no saben hasta ahora, faltando casi una semana para la elección, no han decidido su voto. Pero ese 20% es muy preocupante porque va a definir el derrotero de la elección. O sea, va a definir si hay o no segunda vuelta, puede definir los resultados finales. No solo ese 20% de indecisos todavía está por verse. Hay otro bolsón importante de votantes de los cuales no tenemos encuestas que están fuera de Bolivia, el voto en el exterior. Sabemos que hay una votación muy importante por el MAS en Argentina, en Brasil, también en España, aunque menos, y que, digamos, no sabemos exactamente cómo está, si va a participar o no con esta pandemia, o finalmente si sigue apoyando al MAS o ya no sabemos. O sea, hay un 2 o 3% del voto en el exterior que no sabemos dónde va a ir. Como ustedes están pudiendo advertir, 2 o 3% no es un detalle en esta elección, es muy importante. Entonces, tenemos todavía mucha incertidumbre sobre
lo que va a suceder el 18 de octubre por estas situaciones. Como están las cosas, parecería que la próxima Asamblea Legislativa, que ustedes saben se conforma siempre en primera vuelta, la segunda vuelta es solo para candidatos a la presidencia, el Parlamento, la Asamblea ya queda constituida siempre en primera vuelta, está generando un escenario de polarización, ¿no? Mitad de la Asamblea prácticamente sería del MAS, la otra mitad de Comunidad Ciudadana, tal vez un poco menos, y hay un porcentaje muy chiquito entre medio, que es el voto por Camacho, que, como ellos dicen, tendríamos el voto de oro, porque en el momento de tomar una decisión, estos 4 o 5 senadores, por ejemplo, de Camacho, podrían determinar cuál es, digamos, una decisión a nivel de asamblea. Entonces, puede tener un poder inusitado, finalmente, este pequeño porcentaje que Camacho quiere lograr y seguramente no pretenden renunciar a esa votación. Otra cosa que me gustaría señalar, distanciándome un poquito ya de la información, porque todavía vamos a tener una encuesta el domingo, si no me equivoco, de la empresa Mercados y Muestras, que ha anunciado una nueva encuesta, y quizás alguna más, pero ya se acaban las mediciones, ¿no? Luego ya viene la propia elección. ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué otros elementos, además de las encuestas, para la elección? La primera es, bueno, esto que señalaba, qué pasa con las organizaciones políticas. Por un lado, este vaciamiento ideológico, ¿no? Y que la población finalmente no está votando por programas, está votando o por personas o por esto que se llama el voto útil, ¿no? Como también sucedió el 2019. Acuérdense que no interesaba tanto qué proponía Mesa o Evo Morales. La gente estaba votando o a favor o en contra de Evo Morales. Así fue una especie de elección plebiscitaria y ahora parece que más o menos se va a reproducir ese escenario. Han habido, después de muchísimos años, 2 debates. No sé si han tenido oportunidad de ver el anterior fin de semana, que de debates no han tenido nada. En realidad han sido interrogatorios a los candidatos. Ni siquiera se han podido discutir entre ellos. En el segundo un poco más que en el primero, pero bueno, no han sido relevantes en términos de contenido, pero sí interesantes para la democracia, porque habíamos abandonado el hábito de los debates hace como 18 años. Entonces, volver a retomarlos es muy importante porque la gente seguramente que ha visto tiene alguna información más sobre sus candidatos, sobre todo ese porcentaje de indecisos puede verse afectado por los debates, pero en general los debates no determinan una elección, no la determinan. Si uno ha decidido votar por alguien ya decidido, dice, bueno, qué mal le ha ido a mi candidato, pero no cambia de opinión. Es muy difícil que eso suceda. Normalmente afectan en las personas que aún no han definido su voto, ¿no? Pero en todo caso no es un dato relevante, sin embargo hay que celebrar que se vuelva a dialogar en democracia, ¿no? Ahora, un tema bien complejo que se ha instalado esta elección es, más que los programas y las ideas, es la guerra sucia. Como ustedes han podido ver, la guerra sucia es, primero se produce en la práctica y luego se produce a nivel discursivo y simbólico. En la práctica, esta guerra sucia está relacionada con estos actos de violencia que han habido, asaltos a casas de campaña, ataques a gente que está haciendo campaña por uno u otro partido, que es una mala señal para la democracia. Pero la guerra sucia también viene de manera muy subrepticia, muy disimulada en los discursos de los candidatos. El que quizás está utilizando de manera muy hábil la guerra sucia es el movimiento al socialismo, ¿no? Y eso es muy claro porque hay un uso muy complicado, por ejemplo, en el MAS, del elemento del racismo y la discriminación en su discurso, ¿no? Un uso político. O sea, de alguna manera lo que pretende el MAS con su discurso es mostrar a la población que volver al modelo neoliberal o a un gobierno como el de Áñez sería otra vez volver al modelo de racismo y discriminación del pasado. Entonces, asocia cualquier intento opositor con esa posibilidad y lo que trata es de también una suerte de autovictimización, ¿no? Nosotros los indios, la gente humilde, los pobres, que otra vez vamos a ser humillados. Y es un discurso que pega muy fuerte porque
lamentablemente este gobierno de Áñez ha dado muchas razones para que este discurso se instale, ¿no? Cuando un ministro dijo, yo tengo ojos verdes, ¿cómo voy a ser masista? O cuando la presidenta dijo estas bestias, no sé, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz también se refirió como, creo que bestias humanas a los indígenas del Alto, o sea, cosas que realmente son absolutamente censurables y que lo que han provocado es esta reacción, ¿no? De muchos sectores y con razón, digamos. Pero el MAS aprovecha también políticamente de utilizar ese discurso. También está con un discurso que genera una añoranza por la estabilidad, por la bonanza, como si este año nos lo pudiéramos borrar de un toque, ¿no? O sea, como si no hubiera pasado la pandemia. Entonces, es como decir, cuando estaba yo en el gobierno, cuando estábamos los del MAS, todo era perfecto, había bonanza, y ahora miren este desastre, ¿no? Como estamos pasando por este momento tan terrible, es porque no estamos, ¿no? Esa asociación tan elemental, pero que es a veces inconsciente, que se hace con el electorado. Y por último, no lo sé a ciencia cierta, pero hay mucha, bueno, hay la constatación, pero digamos más política, de que estaría el MAS apoyando un poco que exista la candidatura de Camacho para poder limitar o dividir el voto de la oposición, ¿no? Por lo tanto, Camacho también está con un discurso muy fuerte entre Camacho y Mesa, ¿no? O sea, contra Mesa. Entonces hay muchos elementos que están en juego y que están llegando a la sensibilidad de la gente. La gente, estamos todos muy sensibles con los problemas que han habido en el conflicto, con la situación de salud, con la situación económica. Entonces, la política tiende a usar, porque es maquiavélicamente hablando, esa es la forma, hacer un uso de las situaciones sensibles en beneficio propio. Y eso están haciendo de alguna manera los candidatos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que tenemos, digamos, hacia la oposición, y uno se pregunta entonces, Camacho, ¿por qué no desiste de su candidatura? ¿No? Porque en la política y también en la sociedad sabemos que las organizaciones políticas y los líderes representan juegos de poder, o sea, están representando sectores de poder. Es una disputa por el poder. En el caso de Camacho, hay una situación muy compleja detrás de Camacho, porque ustedes saben que los poderes económicos en Bolivia están fuertemente asentados en el oriente boliviano, ¿no? Ahí está la agroindustria, el agropoder, está también en la parte de la media luna el gas, el petróleo, o sea, son factores, recursos naturales que han empoderado mucho a la zona del oriente del país en detrimento de Occidente, que fue la zona que sostuvo a Bolivia durante la historia, pero que ahora, digamos, se ha trasladado ese eje económico al oriente. Entonces, detrás de estos políticos también hay una serie de intereses y de presiones, ¿no? Que hay de estos sectores. También sabemos, sin embargo, que en Santa Cruz este poder está dividido, porque en Santa Cruz hay logias, hay grupos, ¿no? Uno apoyaba a Yanine, otro está apoyando a Camacho, entonces no están todos detrás de Camacho, es un poder también dividido, pero que no es un poder ingenuo, que está apostando a una carta en la elección, por lo tanto no van a permitir que él desista de su candidatura, porque le significa espacios en la asamblea, este voto de oro del que hablábamos, le significa potenciar el liderazgo de Camacho. Probablemente ustedes saben que al año vamos a tener con seguridad, si es que todo va normal, va bien, elecciones subnacionales, porque ya se han agotado los mandatos de gobernadores y de alcaldes, y también están haciendo un cálculo político los partidos pensando en su posicionamiento a nivel de las elecciones subnacionales, y Camacho obviamente será un gran candidato, probablemente alcalde o gobernador de Santa Cruz, ¿no? Tal vez a ese nivel puede operar, pero se están jugando entonces detrás de la política intereses muy complicados, ¿no? Por último, lo que quisiera mencionar también es que de esta crisis tan profunda de la democracia, en este momento no tenemos casi instituciones estatales que tengan legalidad y legitimidad. El Ejecutivo es un gobierno transitorio, ya que se ha prorrogado, ya no tendría la legitimidad para seguir en el poder, tiene que salir, y por eso era tan urgente hacer elecciones lo antes posible. El órgano legislativo ya ha cumplido hace casi un año su mandato, está en una situación de prórroga, por lo tanto necesita irse.
a nivel subnacional también ya no tenemos autoridades legales, todas están prorrogadas. La justicia sabemos que es el nudo más crítico siempre de las instituciones en el país, ¿no? Entonces, lo que está sosteniendo realmente a la democracia en este momento es el poder, el órgano electoral, que por fortuna se ha logrado después de la crisis, a través además de un acuerdo político, nombrar un nuevo órgano electoral con autoridades renovadas, que por lo que podemos percibir, nadie puede poner las manos al fuego, pero yo que estoy estudiando bastante este ámbito y bueno, ando relacionada con distintas instituciones, está el órgano electoral en este momento haciendo el mejor esfuerzo para garantizar elecciones en Bolivia, con condiciones de bioseguridad y además tratando de generar transparencia y credibilidad. Hoy estuve en una reunión con una de las representantes de un organismo internacional que apoya al órgano y ella dice, realmente estamos haciendo lo mejor que podemos apoyando. Nos explicó, por ejemplo, esto de la transmisión rápida de votos, que ahora se llama DIREPRE, que ya no TREP, y por ejemplo, ellos están cuidando que ese dato no suceda lo que ha pasado el año pasado, que se garantice a los ciudadanos que el día de la elección vamos a contar en la noche con datos preliminares completos de la votación de los bolivianos. Y han generado un sistema que garantice esta situación. O sea, están haciendo los esfuerzos, digamos, para tratar, ¿no?, de que esto funcione, pero para eso necesitamos también de la voluntad de los partidos. Si los partidos están con la voluntad de, como decimos comúnmente, de patear el tablero, o sea, de no respetar los resultados, de querer sabotear de alguna manera la elección, entonces no va a funcionar. Entonces, algún rato habíamos propuesto que se haga un acuerdo incluso preelectoral para que los partidos se comprometan a respetar los resultados, pero no ha funcionado, no están dispuestos porque saben que en un escenario de perdedores, su plan B, su carta bajo la manga es salir a las calles y generar todo un caos, ¿no? Bueno, lamentablemente no se ha podido esto, pero el órgano está yo creo que tratando de informar, garantizar a la población que puede haber garantías mínimas para realizar las elecciones. Entonces, hay que también ver algo más. En este momento no se está jugando solo la política y la disputa de quién va a ser presidente. Se están jugando también la solución o no a temas críticos que hoy enfrenta la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes han debido percibir no solamente estas heridas de racismo que han vuelto a abrirse en Bolivia, que hay que resolver, ver cómo se encaminan, sino también han empezado a surgir discursos fuertemente territorialistas, ¿no? Federalismo, no solo en Santa Cruz, también en Potosí, este tipo de discursos que están poniendo en cuestión un poco la unidad del Estado boliviano, que hay que también analizar algún momento. Y hay un malestar extendido, ¿no?, en nuestra sociedad respecto a esta situación, que también hay que tratar de mirar porque también están jugando un papel en el escenario electoral. La sociedad boliviana ha cambiado mucho en la última década, el hecho de que existan redes sociales, esta interacción que se ha intensificado con la pandemia y las cuarentenas, ¿no? La gente ha empezado de pronto a comunicarse a través de estos medios y ya no de una presencia física. Pero también ustedes saben que en estos medios, así como ayudan a pasar clases, a autoorganizarse, a inclusive debatir ideas, pero el otro lado de las redes sociales, que es el lado oscuro, también son las noticias falsas, la manipulación, ¿no? Entonces, es un escenario nuevo con el que nos hemos enfrentado de golpe y que está de alguna manera marcando también su huella en la política, ¿no? Y que hay que estar muy conscientes y sobre todo sabemos que los jóvenes son prácticamente un tercio del electorado y ellos son los que más están involucrados en estas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, no podemos dejar de ver estos escenarios también. Que los políticos se los están apropiando igual, ¿no? Saben que tienen que hacer campañas a través de estos medios y lo están haciendo. Esos famosos TikToks o no sé, una serie de propagandas, memes, etcétera, que han inundado nuestra vida de la opinión pública, ¿no?
Y por último, cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, decía Sergio, un poco la pregunta de este seminario también era no solo qué está pasando en el escenario previo a las elecciones, sino qué se nos viene después. Tres cosas importantes. Primera, la elección no va a resolver la crisis. O sea, lo que va a permitir es que nos reordenemos para enfrentar un escenario transitorio a resolver la crisis. No la va a resolver. Entonces, esa expectativa es falsa. En esta elección no va a haber un ganador contundente como en las anteriores elecciones, o sea, me refiero al 2014, 2009, ¿no? Donde era muy clara la victoria del MAS y por lo tanto había gobernabilidad. Ahora no. Ahora habrá que, los partidos van a tener que hacer acuerdos, van a tener que compartir el poder y esa es una experiencia nueva, también yo creo que sana en democracia. Y por último, yo creo que se avecina un momento para la política, sobre todo, aparte de todo este conjunto de problemas sociales que hay que enfrentar, para la política también se avecina un momento como de renacimiento, porque ustedes saben que los momentos, los ciclos implican una crisis, pero también esa crisis es una oportunidad de renacimiento y ya se han avisorado algunos rasgos de este posible renacimiento, ¿no? Dentro del MAS, por ejemplo, ya surgieron, aunque ahora no se ven porque por las razones electorales se han aquietado estas olas, pero ya se avisoraron, por ejemplo, en necesidades, demandas de sectores sociales, sobre todo de las bases sociales del MAS, de hacer un profundo proceso de autocrítica, de democratización interna, de retomar el sentido de lo que fue alguna vez el instrumento político. Entonces, en el MAS hay muchas fracciones, muchas tensiones que también tienen que asincerarse, ¿no? Y tienen que volver a, no sé, a reinventarse. Y que eso yo creo que son buenas noticias, ¿no? Por otro lado, y finalmente, comunidad ciudadana, que es probablemente el otro factor muy posible de poder, nos genera, digamos, una certidumbre en la elección, pero también muchas dudas sobre lo que podría ser el futuro. O sea, cómo nos podemos imaginar un futuro gobierno de Carlos Mesa, por ejemplo, ¿no? No tenemos claridad sobre cuáles podrían ser sus características, no digo programáticas, sino en su composición, ¿no? ¿Qué sectores sociales lo apoyarían o sería muy vulnerable a las presiones externas? Todo eso habrá que ir viendo y como dice Sergio, ni Ramsés yo creo que en este caso puede decir lo que va a pasar, porque en este país, sinceramente, cada día que uno se despierta pasan cosas diferentes, ¿no? O sea, escenarios imprevisibles suceden, entonces hay que estar atentos a lo que venga. Pero bueno, son esas las condiciones en que estamos enfrentando esta elección y yo espero haber dicho algunas cosas que a ustedes les sirva para reflexionar y no, podemos abrir quizás un espacio de diálogo entre todos para poder intercambiar ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, realmente muy ilustrativo. Marcos. Sí. Déjame, por favor. Creo que ahora es el momento del diálogo, ¿no? Entonces, los que tengan preguntas, digan a quién se dirigen y las pueden plantear, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Y para empezar, yo plantearé una pregunta. Será, bueno, a los dos, ¿no? A ver, por la posición que ha tomado Camacho, es decir, el MAS es un pecado absoluto que descalifica cualquier candidato, ¿no? Entonces, toda la campaña contra Mesa, porque Mesa dijo que hablaría con los otros. Pero a mí lo que más me sorprende es que Mesa ha entrado en el juego y ha dicho, no, yo jamás pactaré. Cuando, bueno, si no se llegan a acuerdos en la Asamblea Plurinacional, no sé cómo se va a poder gobernar este país, ¿no? Lo lógico sería decir, evidentemente que dialogaremos con todos y que tendremos que llegar a acuerdos, incluso con el MAS, que, bueno, por muy malos que sean para muchos, no son la encarnación del mismísimo demonio, ¿no? Entonces,
¿no les parece que es un poco, que se ha entrado demasiado en el juego que planteaba Cremo, en esta descalificación de todo diálogo con el MAS? No sé si quieren reunir las preguntas o vamos respondiendo una a una, ¿cómo prefieren? Mejor, reunámoslo. ¿Quién más quiere preguntar? Inspiración. José Ros, Hola. para todos. Hola. ¿Me Sí. escucha? Sí, Estela, adelante. Sí, yo quería preguntarle tanto a Sergio como a María Segada por todo lo que ellos han vertido en el aspecto de que, bueno, es la sociedad la que se ha levantado, es la sociedad. Me parece muy general eso y además también conlleva el lugar de posicionamiento que ellos tienen, ¿no? Por una parte, Sergio, dentro de una iglesia, que ha apoyado el golpe de Estado, ¿no? Entonces, por otro lado, también María Segada, que pertenece, que es una socióloga, diríamos, de clase media. Entonces, desde dónde nos posicionamos para analizar la realidad, ¿verdad? Desde mi escritorio, desde las noticias que me dan o desde la realidad de lo que yo veo en los barrios, de lo que yo veo en los sectores indígenas, de lo que yo veo en los sectores campesinos, de lo que escucho, se entiende, ¿no ven? Porque de alguna manera siempre en el Evangelio nosotros sabemos de que Jesús ha tomado un lugar de enunciación. Y ese lugar de enunciación han sido los pobres, los empobrecidos, ¿no ve? Entonces, nosotros como iglesia, y la iglesia de hecho ha sido salpicada con la sangre de 35 muertes inocentes, aunque no lo quiera, pero como iglesia jerárquica se ha salpicado esa sangre, ¿no? Entonces, de gente inocente. Entonces, aunque yo creo en ese sentido, ¿no ve? Por eso mi pregunta es esa, tanto a Sergio como a María Segada. ¿Desde qué lugar de posicionamiento habla? Porque a mí no me parece de que se hable de manera general cuando el golpe de Estado ha sido financiado. Aquí en el barrio, muchos chicos han ido por 300 bolivianos al día para poder ir a poner las pitas en las avenidas y se ha ganado. ¿Cuántos dirigentes han sido comprados para ir a hacer? A mí un dirigente del barrio me dijo, me están pagando 500 bolivianos por día. ¿Y quién no va a ir por 500 bolivianos por día? ¿No ve? Y les daban comida, les daban agua, todo. Entonces, yo creo que hay que ser muy, o sea, hacer el análisis desde un aspecto, diríamos, de enunciación. Yo estoy hablando desde, diríamos, como, en el sentido, diríamos, desde mi posición acomodada, de clase media, de una iglesia jerárquica como sacerdote, diríamos, ¿no ve? Entonces, o como socióloga que solamente escucha, diríamos, sectores de clase media, ¿no? Entonces, habría que ver eso me gustaría que me respondan los dos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Algunos iban planteando cosas por escrito, mientras iban hablando, tal vez lo podían hacer ahora de viva voz. Bueno, tal vez contesten a estas preguntas y mientras tanto a ver si se inspiran otras preguntas, por favor.
con el muchacho que yo he quedado en que a la pregunta o la respuesta. Bien, entonces si quieren, yo voy contestando algo de esto que han planteado. Lo primero, el construir acuerdos, pactos, alianzas, ¿no? Son sanos, necesarios, importantes en un sistema democrático en el que todas las fuerzas de poder, ¿no?, son capaces de encontrarse y dialogar. Esto, digamos, como premisa, ¿no? O sea, la premisa del diálogo, del encuentro, del acuerdo, de generar consensos, etcétera, es importante y no, o sea, no puede ser tachada de inicio, ¿no? Como, no, esto no va, ¿no? O sea, no, yo no estoy abierto a hablar con nadie, ¿no? Eso por un lado. Por el otro está el tema del momento, de la alianza, de los acuerdos y de los pactos, ¿no? Porque estamos en un escenario preelectoral, estamos en un escenario en el que los candidatos buscan, aspiran a conquistar el poder, ¿no? No nos está buscando otra cosa, con unas intenciones más o con intenciones menos, pero a eso se aspira, ¿no? Entonces, yo conseguiré el poder en la medida en el que capte, logre convencer y atraer a mis adherentes, ¿no? Por lo tanto, el discurso que manejo, el discurso que pretendo comunicar y posicionar, busca eso, ¿no? Por lo que decía también María Teresa, vamos hacia una elección en la que procuramos o estamos buscando componer las cosas que se habían descompuesto gravemente, ¿no?, desde hace un año atrás, ¿no?, y que este momento, este acto, ¿no?, nos va a ayudar a que caminemos hacia lo que es más de fondo, ¿no?, lo que está más al fondo, que es trabajar todo aquello que creemos que en el país, en la sociedad y en el Estado tiene que replantearse, ¿no? O sea, tiene que reconfigurar el poder para que los diálogos, las alianzas, los acuerdos estén ya en función de las posibilidades reales que da la situación y las posibilidades reales que da el otro, ¿no?, el que no es de mi línea política o el que no condice conmigo. Por otro lado, también está el tema de todo depende de qué es lo que vamos a dialogar y qué es lo que vamos a negociar, porque hay aspectos en los que difícilmente las posiciones pueden llegar a acercarse o a generar consensos y encuentros cuando bajo el título diálogo simplemente se busca o convencer al otro o imponer al otro una visión. Cuando nosotros invocamos al diálogo, normalmente o muchas veces, lo que queremos decir es, a mí me tienen que escuchar, ¿no? Yo quiero decir lo que te quiero decir y me tienen que escuchar. Entonces el otro también, pero no hay el punto de conexión, ¿no? Es como, está aquí, pero no llega a dónde conecto con el otro. ¿Por qué? Porque el diálogo, entiendo yo, auténtico, implica bajar posiciones, ¿no?, para generar acuerdos, pactos entre posicionamientos distintos, diversos, a veces hasta contrapuestos. Esa lógica de ceder y de conceder y de acordar cosas que no necesariamente son las que yo creería o las que yo afirmaría, implica que soy capaz de
poner entre paréntesis por un momento lo que yo defiendo, lo que yo puede llegar a ser mi convencimiento, porque si no, el diálogo es bastante cuento, ¿no? El diálogo, o eso que llamamos diálogo, es simplemente a ver quién grita más, a ver quién impone, a ver quién saca más tajada, ¿no? Y eso en las pugnas de poder es evidente, ¿no? Eso es lo que muchas veces dificulta la convivencia democrática, la convivencia donde efectivamente hay posiciones que se tienen que ceder y se tienen que poner ahí aparte o entre paréntesis, ¿no? El asunto es cuán dispuestos están estos actores de poder, estos actores políticos, a generar esa capacidad de diálogo, ¿no? Puesto al revés, ¿no? Desde el MAS, por ejemplo, ¿cuánto se ha invocado al diálogo y al acuerdo? ¿No? En el sentido de comunidad ciudadana o quien sea que esté en la segunda posición o tenga representación parlamentaria, ellos tienen que dialogar. El MAS no tiene que dialogar. No tiene que ceder también posiciones. Entonces, eso en el ruedo político, ¿no? Habría que ver qué condiciones de posibilidad tiene, ¿no? Porque si no, lo otro es seguir la lógica que se sigue, ¿no? Que es la pugna por el poder, donde se cede en función del beneficio que se va a obtener, ¿no? Entonces, lo que voy a conseguir para eso. Eso digo yo, ¿no? O sea, debe haber probablemente muchos más elementos. Lo otro sobre la segunda, ¿qué se llama? La segunda consulta, la segunda intervención, ¿no? Sí coincido en un aspecto, y es, evidentemente, no podemos utilizar ni etiquetas ni generalizaciones que no corresponden o que no dan cuenta de la complejidad de los fenómenos, de los hechos, de las circunstancias. Cuando queremos hablar de sociedad, la sociedad es amplia, es genérica, tiene muchos componentes, ¿no? Pero para una explicación o para un aproximamiento tal vez elemental o para que se entienda la idea, cuando hablamos de sociedad, sí estamos hablando como esta distinta del Estado y como la capacidad que tiene por sí misma de llevar adelante las visiones y las aspiraciones de aquellos que no están en la lógica de tentar el poder o de gobernar, tener el control del poder desde el Estado, ¿no? En ese sentido, yo creo que, por un lado, es la diferencia más sociedad-Estado. Pero, evidentemente, ¿no? Dentro de la sociedad hay tantos componentes, ¿no? Y tantas realidades, y tantos sectores, tantos ámbitos, que es bien difícil, yo diría cada vez más complejo por el mundo en el que vivimos, poder dar cuenta cabal de todo esto, ¿no? Porque en el fenómeno que hemos vivido el 2019, ¿no? Hemos agarrado y hemos utilizado etiquetas simplificadoras de la realidad para posicionar nuestro discurso. Entonces aparecen los pititas, o aparecen los huipalas. Y ahí, en el saco, metemos a todos, ¿no? Aunque por un lado estén fervientes cristianos devotos y por el otro estén, y en el mismo saco están ateos consagrados, ¿no? Pero los englobamos en el mundo pitita o los englobamos en el mundo huipala, ¿no? Porque tienen tales y cuales características y probablemente sus visiones, ¿no? Como la de Felipe Quispe, ¿no? No tiene nada que ver con la del MAS y la de Evo Morales, ¿no? Pero representan, ¿no? Esa capacidad simplificadora que podemos tener de poner dos bandos en contraposición, ¿no? Y evidentemente yo creo que eso
bueno, primero porque el espacio tampoco da para que estemos, ¿qué se llama? Dando vuelta, o presentando, ¿no? Presentando ¿qué se llama? Toda esa complejidad o toda esa realidad, ¿no? Pero sí existen determinados actores, distintos unos de otros, y habría que llegar a mostrar todo esto. Porque efectivamente es probable que haya habido, no es probable, es cierto, es comprobable, ¿no? Que habrá habido gente que iba pagada, como había gente que iba por su propia voluntad. Entonces, había unos que iban con un interés y otros con otro y otros con otro más, ¿no? Entonces, eso sería importante ver que hay que se llama, agarrar y ejemplificar o dar cuenta de todo esto, ¿no? Desde donde uno habla, evidentemente, tiene que poder decirse también, pero precisamente por eso es desde donde uno habla, ¿no? Es el que uno está, ¿no? Uno no puede tener tampoco toda la perspectiva de todo, ¿no? Eso yo creo que es bastante pretencioso. Perdón, antes de dar la palabra a María Teresa, quiero pedir perdón porque me he dado cuenta que he tenido un lapsus enorme. Habíamos preparado todo que para el Lito de la Riva hiciese las presentaciones y dirigiese el diálogo, y a mí, no sé, me ha venido un lapsus mentis, de repente me ha entrado el vértigo de que no teníamos preparado y me he metido, a pesar de que Maribí decía Marcos, no le he hecho caso. Disculpa, Lito, disculpen todos ustedes, y por favor, María Teresa, si puedes intervenir respondiendo a las preguntas que te han hecho. Claro, con todo gusto. A ver, voy a tratar de ser breve porque creo que lo más enriquecedor de un espacio como este es el diálogo, ¿no? Las distintas intervenciones de todos ustedes. Sobre el primer punto de los acuerdos, yo creo que los acuerdos son importantes en democracia. O sea, un acuerdo no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que hay que diferenciar es para qué se hacen acuerdos. Si algo ha perjudicado a la lógica de acuerdos en democracia, en el caso de Bolivia, ha sido estos 15, 20 años de democracia pactada, donde lo que se percibía para nosotros que somos ciudadanos, se percibían acuerdos políticos para beneficios particulares. O sea, los políticos hacían acuerdos para repartirse las pegas, para repartirse los beneficios del poder, para no perder sus espacios, pero eran beneficios particulares. Entonces se distorsiona la idea del pacto político. Entonces, cuando uno está frente a una posibilidad de pacto, dice, ¿para qué se estaría haciendo este pacto? En el caso actual, ante la crisis y la gravedad de la situación en la que estamos en el país, los acuerdos que estamos más bien propugnando que se realicen, porque en un escenario tan dividido es imposible gobernar sin acuerdos. Entonces, los acuerdos, si se propician en función de un bien común, en función de resolver, por ejemplo, una urgencia, de aprobar un presupuesto para atender la salud o de viabilizar un crédito para apoyar a la población en sus necesidades más urgentes, entonces es un acuerdo que, digamos, es bienvenido. O sea, entonces yo creo que eso es lo que un poco se está pidiendo. Y obviamente ahora no se puede, los políticos no están hablando tanto de un escenario postelectoral, pero por supuesto que va a ser necesario hacer un pacto entre todos. Las dos fuerzas políticas tienen que ser parte de ese pacto. Ahora, ¿para qué la hacen? Para ser cómplices de un asalto al poder es una cosa, pero si es para resolver urgencias que son del país es otra. Entonces yo no echaría por la borda la posibilidad de pactos. Es más, creo que son muy buenos en democracia, porque la idea de la democracia no es que todos pensemos igual, sino que tengamos la capacidad de sentarnos, dialogar, ceder, entendernos y caminar juntos, ¿no? Aunque no pensando lo mismo. Entonces es un poco el mensaje. Y me baso en esta última afirmación para un poquito responder a la segunda intervención. Es evidente lo que usted dice, hermana, no sé, sobre la necesidad de siempre identificar desde dónde estamos hablando. Y creo que lo menos sano en un momento así
y en un espacio como este sería hablar desde una posición político-partidaria, en el sentido de, por ejemplo, todos nosotros que trabajamos, venimos de la universidad, obviamente somos clase media, y desde donde hablamos es desde el ámbito del análisis, desde el ámbito profesional, desde el ámbito analítico o académico. Pero obviamente todos tenemos una posición respecto a la vida, a la democracia, al amor, a la paz, al diálogo o a cualquier otra cosa. O sea, la tenemos, no necesariamente. Yo no tengo una posición partidaria, no podría tenerla porque yo no podría trabajar como trabajo si es que soy afín a un partido, ¿no? O sea, nadie me creería lo que le digo porque estoy hablando desde el partido. Entonces creo que no es, en mi caso y en el caso de estos espacios, creo que no es bueno adscribirse a una posición político-partidaria porque no nos ayuda a entender la realidad. Nos hace militar en una causa y eso es muy legítimo y está muy bien, pero no nos ayuda a analizar la realidad, a verla con cierta distancia, no objetividad, con distancia. Entonces, solamente me voy a referir a dos afirmaciones que usted hizo, que me parece que es bueno solo reflexionarlas, con ningún ánimo de enfrentar, sino más bien con el ánimo de aportar con el análisis. Cuando se habla de un golpe de Estado respecto a lo que sucedió el año pasado, yo creo que hay que apoyarse en los conceptos sobre golpe de Estado. De acuerdo a la teoría política y a varios científicos sociales que se han dedicado a analizar esto, no solo en Bolivia obviamente, sino en distintos lugares del mundo, un golpe de Estado tiene ciertas características para que nos ayuden a identificar un hecho. ¿Cuáles son esas características más o menos comunes? Normalmente un golpe de Estado es propiciado por fuerzas armadas o fuerzas del orden, o sea, militares que toman el poder. Bueno, ¿hubo eso en Bolivia? Pues no hubo, los militares no están en el poder. Han participado, es cierto, de manera absolutamente torpe, no vamos a negar la dosis de violación a derechos humanos que ha habido, eso es una evidencia, pero ellos no están hoy día en el poder, ocupando el poder. Segundo aspecto, normalmente un golpe es un hecho repentino y violento en medio de una regularidad. Aquí no había ninguna regularidad, la irregularidad surgió en la elección. Hay muchísimas pruebas de muchas instituciones que, no voy a hablar de fraude porque es una palabra muy contaminada, pero han habido manipulación de datos, irregularidades. Finalmente se ha coincidido en anular esa elección por esos motivos. Y eso es lo que ha provocado el desborde social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No ha sido algo de la nada, ha surgido, ¿no es cierto? Tercero, normalmente después de un golpe de Estado se instaura un estado de excepción. Quiere decir que se transgreden los derechos, no se respeta la Constitución y el gobierno que asume el poder, ya sea temporalmente o por un largo plazo, no respeta la ley. En el caso de Bolivia, el gobierno que tiene muchísimos defectos, no voy a defenderlo en absoluto, lo que ha hecho es apoyarse en la Constitución, hacer un acuerdo con el MAS en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para elegir un nuevo órgano electoral, generar un proceso de convocatoria y una nueva elección dentro de los marcos de la Constitución. Entonces, realmente es un discurso demasiado político, politizado desde el punto de vista del MAS, es repetir sin reflexionar, hablar de un golpe de Estado. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo. Y finalmente preguntarse, quienes han participado en ese evento, como dice Sergio, es mucho más complejo que decir, las clases medias, jailonas, las élites en las calles contra los indígenas. Eso que lo diga Evo Morales, lo entiendo. Pero creo que nosotros tenemos la responsabilidad de mirar con mayor distancia y profundidad los hechos. Si usted se fija en las rebeliones, revueltas, lo podemos llamar como quieran, que hubieron el año pasado, no solo habían clases medias jailonas bloqueando las calles, habían sectores populares que estaban divididos, la Nación Cara a Cara, los cooperativistas mineros, aquí en Cochabamba el Comité Cívico Popular, que es al menos trotskista, mis estudiantes de San Simón han salido a las calles contra el fraude electoral en ese momento. O sea, creo que hay que ser un poquito más distantes de la realidad, más responsables también con esa realidad para poder tomar un posicionamiento. Perdón, pero creo que era necesario decir algunas cosas. Y este es un interminable tema. Con mis colegas discutimos, ¿esto ha sido golpe o no? ¿Ha sido fraude o no? O sea, al final es un posicionamiento, normalmente es una dicotomía que está llevándonos a un posicionamiento partidario, ¿no? Y un poco lo que queremos es distanciarnos de eso, ¿no? Y tampoco ayuda mucho en este momento etiquetar un hecho. Lo que nos ayuda es entender a qué nos ha llevado ese hecho y que ahora estamos tratando de buscarle una solución todos, ¿no? Y no, bueno, eso es nada más. Gracias.
Lito, disculpa, Lito, porque mira, he tenido un lapsus, me olvidé de todo lo que habíamos preparado. Por favor, toma tú la batuta. No, va, tranquilo, tranquilo. A ver, oye, yo estoy muy agradecido a ambos por las dos cosas que han hecho. Este acercamiento a la estadística personalmente me ha iluminado, bien interesante, ¿no? Ustedes dos son, en el término cabal de la palabra, son politólogos, ¿eh? Pero me ha gustado mucho más la descripción que han hecho ambos de la realidad profunda de Bolivia. Y esta es una preocupación profunda también que yo tengo. Se nos ha quebrado el alma del pueblo. Cuando vemos en las redes sociales cómo se destila la ira, el odio, la descalificación, etcétera, etcétera, la única respuesta que hay es: nos hemos quebrado como pueblo. Y en ese sentido, lo que tú indicabas, Sergio, ahora veremos lo que viene, parece que nos toca, bueno, nosotros ya somos viejos, pero los jóvenes, etcétera, tienen la delicada misión de construir desde lo profundo una convivencia fraterna entre los bolivianos. Sí. Y estos ejemplos y circunstancias que ustedes nos han descrito, etcétera, confirman esta mi visión. No les estoy pidiendo que me digan hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no, sino les estoy agradeciendo por haber puesto sobre la mesa este tremendo problema profundo de los bolivianos. Estamos profundamente divididos y profundamente despistados. Sí, Jenny Ocampo estaba levantando la mano para dar unas preguntas. Bien, no es una pregunta, quisiera hacer un aporte. Quiero hacerlo desde la pedagogía social, desde esa postura. Llevo 7 años en educación escolar y universitaria y trabajando sobre todo el tema de las heridas. Y esto a propósito de lo que nos expuso Sergio, ¿sí? Yo creo que el tema de las heridas es un tema de fondo que tenemos que trabajarlo, y comparto plenamente con Lito que nos hemos quebrado, pero después de un quiebre viene el ajuste y esperamos que llegue ese ajuste. Les decía sobre esto del tema de las heridas, que en estos últimos 7 años he visto que las heridas que más prevalecen en adolescentes, jóvenes, adultos solteros, consagrados, casados, son las heridas de la injusticia y el abandono. Entre 5 tipos de heridas que trabajo: injusticia, abandono, humillación, rechazo y traición, ¿sí? Estas primeras 2, injusticia y abandono, están muy relacionados a la historia no solo familiar de generación en generación de las familias de estas personas con las que he trabajado, sino además con el entorno político, social que hemos ido viviendo a lo largo de estos últimos 20 a 25 años. Pero para mí, este año ha sido como alarmante, que en esta última generación de adolescentes de colegios de secundaria, que la herida que más prevalece en este año en los adolescentes de colegio es la traición. Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos 17, 18 años en la historia de estas familias? Que la traición empieza a prevalecer, ¿no? Y que tiene también mucha relación con
el análisis que nos vienen haciendo sobre las traiciones que hemos vivido, no solo en las urnas, sino a lo largo de estos últimos años en la vida política, y no me refiero a un partido, me refiero en general, ¿sí? Creo que esto de alguna manera nos invita a nosotros, creo que los que estamos en este momento, que todos ejercemos algún tipo de liderazgo. Y desde esa postura creo que nos toca unirnos, complementarnos desde el perfil que cada uno tiene para ver qué hacemos, no qué haremos, sino qué hacemos ya desde hoy, que este es el primer paso, creo, este encuentro, qué hacemos para trabajar este tema estructural de las heridas. ¿Por qué? Porque los temas estructurales, los grandes cambios, no vienen desde arriba, surgen desde abajo. Y esas demandas pueden hacer que desde arriba se generen políticas o cambios que la sociedad necesita para ajustarse. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Lito, ¿quisiera cerrar? ¿Ya? Sergio y María Teresa, voy a leer lo que he escrito. Está escribido. Para los dos, a nombre del CEI y de todos quienes han participado del conversatorio, nuestro agradecimiento por su disponibilidad para compartir conocimiento y experiencia. Dedicar tiempo y esfuerzo para construir el bien común no es algo habitual, no es algo común, porque ello es resultado de opciones que tienen que ver con los demás, opciones que superan la comodidad, el egoísmo, la insensibilidad, y eso no es fácil. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Y déjenme decir una cosa al final. Sería muy bueno que antes de ir a votar, lean el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, porque hace una descripción de la política y del ideal de la política, muy utópica, pero que sería una maravilla que asimilásemos. Capítulo 5 de Fratelli Tutti. Muchas gracias. Muy bien. Enrique, muchas gracias por ayudarnos con el sostén tecnológico. A ver, voy a también yo hablar algo. Nada, igual que Lito, agradecer a Sergio y a María Teresa por todo lo que realmente demuestra la capacidad autocrítica que tienen ante la realidad. Y creo que Bolivia en este momento nos hace falta mucho. Para vivir en ese equilibrio y en esa armonía tenemos que hacer un trabajo personal, trabajo de autorrevisión, autovaloración y valorar lo nuestro para aceptar lo diferente y sanar heridas. Solamente desde el CEI quiero invitarles que mañana iniciamos también, como ven, el Centro de Espiritualidad también hace análisis como aporta, intentamos, ¿cierto? Desde lo que comprendemos, apoyarnos, ayudarnos entre nosotros para el bien vivir aquí en Bolivia. Mañana empieza el curso teológico espiritual con Víctor Codina. Entonces, todos estamos invitados también, ¿cierto? Que van a ser 9 sesiones, 9 sábados con diferentes temas, que son temas que tienen que ver también relacionado cómo convivimos diferentes en Bolivia y cómo tenemos que aprender a respetarnos. Entonces, pues hay varios temas que corresponden a eso, ¿no?
porque en este mundo ya no todos son creyentes, como hay gente sin Dios, con Dios, como hay gente que ve la interculturalidad, como entonces temas que realmente nos ayudarán a buscar el equilibrio para convivir en estas nuevas búsquedas que vamos a empezar desde el 18 de octubre. Muchísimas gracias a cada uno y nos vemos mañana y ojalá, ¿cierto?, la oración y nuestra actitud de discernimiento y de humildad en este momento prevalezca para que nuestra Bolivia sea mejor. Muchísimas gracias a cada participante y gracias a María Teresa una vez más y a Sergio. Gracias, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Que vaya hasta bonito. luego. Que estén Cuídense. bien. Chao a todos. Eso, igual todos. Un gusto. Teresa, Chao. no te veo desde Gracias. hace años en Santa Cruz. Chao, chao. Arroz. Chao, a Marcos. Hasta mañana. Listo. Chao, chao. Chao, chao, chao. Tito, ¿estaba Carla escuchando? Estaba. Desde París. Ah, no, ella no. No, ese era yo el que Carla cantaba. de la Riva. No, el que cantaba era yo. Chao. Bueno, pues chao, chao. Nada. Hasta mañana, Marcos. Tú mañana inicias con Víctor. Sí. Ahora